Shalom, bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy estamos con el tema la mesa de los cambistas. Hoy nos toca de vivir una economía que es la más rampantemente voraz y salvaje quizá de la historia, ¿verdad? Una economía pues 100% subversiva a las leyes de Elohim, a la Torá de Elohim. Y a esta actual economía, ya digo, imagen de la bestia, dólar, un sistema económico enormemente pernicioso y salvaje, pero lo precedió a este sistema el trueque, ¿verdad? El trueque que era, pues, el cambio de productos. Por ejemplo, vendían una gallina a cambio de una vasija, por ejemplo, ¿no? Según la necesidad del momento. Entonces eso era el trueque. Y digamos que ese fue el precedente para la actual economía totalmente tiranizada. El llamado correctamente económico en una economía, si se puede llamar economía, porque la economía de por sí es algo opositor al Eterno bendito sea, o opositor a la Torah, puesto que es un eco de una nomía, de una ley alternativa a la nomía, al nomos, a la ley, a la Torah de Elohim. Entonces, de por sí es un fraude. Pero se tomó, si esa economía, se pudiera hablar de una economía correcta, de una economía no reprensible, de una economía correcta, viable, se tendría que tener en cuenta, por supuesto, las palabras del Mashiach y la palabra de los discípulos para haber tenido una economía saludable, ¿verdad? Y esa economía saludable que hubiéramos tenido se hubiera basado en la administración de la palabra de poder y hubiéramos entendido y hubiéramos vivido, por consiguiente, mucho mejor de lo que vive el mundo actualmente. Y en Hechos 20:35 nos dice así, nos dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, trabajando así. ¿Cómo? Para suplir la necesidad, porque como el mayor tenía que servir al menor, pues conforme más sabiduría se tuviera, cuanto más poder adquisitivo se tuviera, se tenía que servir, ese era el llamado, al menor, al más necesitado. Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del patrón Yahshua, que dijo: más dichoso o más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, si hubiéramos obedecido a esta voz, por supuesto no hubiéramos tenido el mundo de la salvajada que vivimos actualmente. Pero, ¿qué pasa? Que aunque Yahshua HaMashiach removió, aunque Yahshua HaMashiach liquidó este actual sistema pernicioso, adelantándose 2000 años, volcando la mesa de los cambistas, que es el tema de hoy, pero esos cambistas no quisieron echar marcha atrás y no quisieron tomar nota para que no viviéramos en un mundo tan atroz y salvaje como el actual. Y entonces hicieron oídos sordos de las palabras del Mashiach, que dijo, 6:32 al 34, dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Está diciendo, las relaciones personales no se pueden establecer en un trueque, en tú dame esto y yo te doy lo otro, que el trueque era justo y era una economía mucho más viable que esta, porque se ayudaba, ¿verdad? Se suplía las necesidades verdaderas, no los caprichos, no las veleidades. Pero no había mérito en amar a los que nos amaban, ¿verdad? Pues eso, ¿no? En hacer un trueque de intereses, un tráfico de influencias a la postre, no había mérito, porque así actuaba también el mundo inmundo. Dice, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Responden con bien a quienes les hacen el bien. Y si prestáis, fíjense, ahora ya pasa a la escena económica, y si prestáis a aquellos
de quienes esperáis recibir réditos, ¿verdad? Esto la banca tomó nota, pero para hacerlo precisamente lo contrario, ¿verdad? Queriendo siempre recibir más de lo que se presta, ¿verdad? Entonces ahí está, digamos, un cohecho o un engaño, ¿verdad? Un engaño subyacente. Dice, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y luego ya, conforme la economía se fue degradando cada vez más, no solamente para recibir otro tanto, sino para recibir con intereses. Ese es el mundo de hoy. Si quieren, seguimos leyendo hasta el 38. 6, 32, 38 del verso del libro de Lucas, dice en el 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, no esperando intereses ni mucho menos, ni siquiera una remuneración correcta a lo que has dado, sino quien te pida, en otro pasaje lo dice a quien te pida cualquier cosa, dale el doble, ¿verdad? Habla en relación a la capa, quien te pide la capa y tal, ¿no? Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos aún. No solamente les soporta, sino que es benigno. Tremendo. La autoría de nuestro Elohim. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados en cuanto a juzgar antes de tiempo, en cuanto a tener prejuicios, porque juzgar, de hecho, el pensamiento, lo pensado se tiene que barajar por un juicio, ¿verdad? Entonces se está hablando de no tener prejuicio por adelantado. No condenéis y no seréis condenados, esto lo entiende cualquiera, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, ¿verdad? Dad y se os dará, conforme a la generosidad que tengáis, así se hará generosidad con vosotros. Porque si Elohim no solamente soporta a los malos, sino que les hace bienes, cuánto más no les hará a los que se comporten como sus hijos, ¿verdad? Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, ¿verdad? Y rebosando darán en vuestro regazo. ¡Qué hermoso! Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Estas son palabras que deberían haber sido el pilar de todo entendimiento económico. Sin embargo, la han sacado de circulación. Por eso tenemos el mundo que tenemos. Entonces, lo que hacían en la mesa de los cambistas, que vamos a estar viendo hoy, es que establecieron un comercio para lavar las conciencias con engaño, ¿verdad? Con engaño, porque se hacían el trueque, se lavaban las conciencias, tú necesitas esto, yo te doy esto, pero dentro del templo, que es lo más grave. Entonces, se comerciaba, había un comercio, en el peor sentido de lo que es un comercio, puesto que ya el comercio establecido en la casa de Elohim es realmente algo degradante para el ser humano, porque el ser humano debería haber apartado esa presencia del Todopoderoso para no comerciar con ella, sino tenerlo como lo más sagrado, como lo más selecto y apartarlo de lo que eran sus mecanismos seculares fuera del templo, ¿verdad? Pero quisieron meter su economía malsana, cada vez más degradada, ya en los ámbitos del templo. Hoy el templo es el cuerpo, ¿verdad? Entonces, estas mesas de los cambistas eran un comercio para lavar las conciencias con el engaño. Para lavar las conciencias con el engaño. Allí nadie cumplía el cometido de la Torá, tal y como era la Torá. Allí llegaba, por ejemplo, y por una monedita, pues ya se le contaba bien y se le daba, no sé,
se le garantizaba, por ejemplo, que iba a poder presentar el cordero en Pesaj, ¿verdad? Y se le iba a admitir el cordero en Pesaj, no sé, digamos, cualquier engaño a la conciencia. Es decir, el cambio de, ¿cómo les digo yo?, de trasladar una verdad espiritual a un bien material, es decir, a cambio de una moneda, a cambio de algo físico, material, se le prometía algo espiritual, y esto no puede proceder de ninguna manera, porque no es por la moneda que eches, no es por lo que tú inviertas, ahí no hay inversión. En la casa de Elohim no hay inversión física, palpable, contable. Tú lo que tienes que invertir en la casa de Elohim son bienes espirituales. Por eso, esos bienes que debías invertir en la casa de Elohim, lo hemos leído. No tener prejuicio, ser bondadosos, ser gratos con Elohim, ¿verdad? Tener paciencia, no solamente de soportar a los malos, sino de hacerles bien, tal y como Elohim mismo es, para ser hijos del Altísimo. Esos eran los bienes que había que portar al templo, que había que enseñar como ofrenda, bienes espirituales. Entonces, ¿dónde está lo de la mesa de los cambistas? Vamos a Mateo 21:12. Mateo 21:12 nos dice así. Dice la palabra de poder: y entró Yahshua en el templo de Elohim y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Vendían y compraban, oferta y demanda. Y los que ministraban en el templo, conforme a la demanda de la gente cada vez más vulgarizada y cada vez que tenían menos apartada la casa de Elohim, conforme a la demanda que hacían, ¿verdad? Hoy queremos palomas, o hoy queremos pescado, o hoy queremos ropa. Pues conforme a lo que les demandaban, pues ahí se prostituían el producto, metiéndolo en la casa de Elohim para traficar, ¿verdad?, en el templo de Elohim. Entonces dice, y volcó las mesas de los cambistas, volcó las mesas de los cambistas, se cargó el sistema económico actual mundial, en otras palabras, y las sillas de los que vendían palomas. Y esto de las palomas no lo dice por casualidad, sino que la paloma representa el don del Ruach HaKodesh, el don del Espíritu Santo, y los que vendían palomas traficaban con los dones humanos dentro de las iglesias, dentro del templo. Esto es impresionante, pero es que es así, es muy rico de entender. Traficaban con palomas porque traficaban con el don del Espíritu Santo, con el don del Ruach HaKodesh. Con esos dones, por ejemplo, como cantar bien, se trafica con ellos, se trafica con palomas, ¿verdad? Se trafica con el don de la elocuencia para presentar pastores que a lo mejor no tienen la más mínima virtud para enseñar correctamente, pero son elocuentes, ¿verdad? Y como son elocuentes, se trafica con ese don de la elocuencia y se venden palomas en el templo. Entonces, vemos que cuando Yahshua vuelca ese sistema, cuando vuelca las mesas de los cambistas, pues claro, ahí no hay lugar a dudas. Señores, ese personaje que vuelca la mesa de los cambistas, Yahshua HaMashiach, para el entramado político de su tiempo, pues político secular, político religioso más que secular, político religioso de su tiempo, cuando vuelca la mesa de los cambistas, para ellos, para los cambistas y para todos los que perpetuaban ese sistema económico, que por supuesto era anti-Torah, ¿verdad? Para ellos fue un demonio, porque volcó su sistema económico. Para ellos, Yahshua HaMashiach fue un demonio. Para ellos, ¿verdad?, fue un demonio. Es lo mismo que predicar hoy contra del diezmo. Predicar hoy en contra del diezmo. Primero, no se dedican a tiempo completo. Segundo, tienen matrimonios por todas partes, fornicaciones por todas partes. Son lo contrario a los levitas. Por si fuera poco, no entienden la Torá. Y hoy, ¿cómo serían vistos?
¿Cómo somos vistos? Como demonios, claro. Si es así, igual que en tiempos de Yahshua HaMashiach, cuando volcó ese sistema económico, cuando volcó la mesa de los cambistas, fue visto como demonio y devorador. El devorador de Malaquías, seguro. Seguro que alguno hubo quien pensó, algún estúpido, como hay tantos estúpidos hoy, seguramente pensó en Mashiach en esta clave, ¿verdad? Para traer más juicio y más devastación sobre su propia cabeza. Y seguro que se acordaron de este texto y se lo quisieron encasquetar, aplicar a Yahshua HaMashiach. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Yahweh Sebaot, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Los diezmos eran dinero. Perdón, los diezmos nunca fueron dinero, los diezmos eran alimentos, ¿verdad? Entonces dice: reprenderé también por vosotros al devorador. El devorador, para esos cambistas fariseos, Yahshua HaMashiach. Fue visto Yahshua HaMashiach, el devorador profetizado por Malaquías, en el extravío de sus corazones. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yahweh Sebaot. Y todas las naciones os dirán dichosos o bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot. Entonces, si a Yahshua HaMashiach, ese sistema farisaico, pernicioso, económico, desleal con Elohim a todos los sentidos y profundamente apóstata, claro está, porque desecharon la Torah de Elohim, que era ayudar al necesitado, ¿verdad? Y no dar bien por bien, ni tráfico de influencias, sino que era presentar bondad y misericordia como Elohim, ¿verdad? Aún sobre los malos. Entonces, claro, de igual manera que acusaron a Yahshua HaMashiach, ya digo, de demonio y de devorador. Seguro que era el devorador que vieron aquí, en Malaquías 3, 10, 12. Manejaban Torah, manejaban Tanakh, ¿para qué? Para su propia perdición, para llamarle a Yahshua HaMashiach el devorador. Y hoy en día, quien predica contra el diezmo y quien predica contra ese sistema económico que tienen ensamblado desde las congregaciones materialistas, rampantes, capitalistas, salvajes, quien habla en contra, pues ya le llaman sucintamente y en sus vericuetos devoradores. Tremendo, ¿no? Devoradores. Los devoradores son ellos. Devoradores de la lana de las ovejas, claro. Entonces, para los cambistas, el alimento que no podía faltar de la casa de Elohim es el dinero. Ojo a esto, oiga. Para los cambistas de ese sistema fariseo y farisaico, el alimento que no podía faltar de la casa de Elohim es el dinero, pero el dinero no es alimento, y esto no lo entienden, porque quieren pasar la ofrenda, el diezmo, que era alimento, por dinero. Pero no era dinero. Pero los cambistas es que no lo entienden, porque creen que lo que no podía faltar de la casa de Elohim es el dinero. Y la casa de Elohim no es de 4 paredes. Esto al día de hoy es así. Hoy en día es el templo humano, el cuerpo. La casa de Elohim no es de 4 paredes, pero sí lo es cuando... O sea, ellos te venden la idea, porque ya no pueden más sostener mentira. Vamos, sostienen algunas, pero otras ya tienen que descartarlas. ¿Por qué? Porque la humanidad está despertando. Entonces, ahora te dicen que la casa de Elohim no es de 4 paredes. Por supuesto, nunca lo ha sido, ni siquiera cuando estaba el templo en activo. Pero sí lo es cuando necesitan alfolí, ¿verdad? Cuando necesitan alfolí, entonces sí es de 4 paredes. 4 paredes de su cuenta bancaria, que les embolses al día de hoy, a todos esos, incluso de las redes sociales, que acaparan, ¿verdad? Que son de esa mesa de los cambistas que no reparan en que Yahshua HaMashiach volcó ese sistema y les volcó a ellos, ¿verdad?
Entonces, claro, te dicen, no, no, es que ya la iglesia no es de 4 paredes, venga, y se lanzan contra el cristianismo. De acuerdo, hasta ahí estamos. Pero en el mismo argumento, esos mesiánicos sobre todo te meten la idea de que sí es de 4 paredes o sí es de su cuenta bancaria cuando necesitan ese alfolí para recabar, para acaparar. Entonces ahí sí es 4 paredes, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí sí, en esas 4 paredes pasan sus diezmos, ¿verdad? Entonces, que el alfolí, a la verdad, era una despensa de grano. Eso es lo que era el alfolí, una despensa de grano para ofrendar para los levitas. Pero para los cambistas, por supuesto, Yahshua HaMashiach fue un devorador, reprendido por Elohim, porque estaba profetizado. Dice, yo lo reprenderé al devorador. Y ellos entendieron que lo estaba reprendiendo Elohim a Yahshua HaMashiach. Y cuando muere Yahshua HaMashiach, dijeron, mira, ahí lo tienes, está reprendido. Está maldito, ¿verdad?, por ser nuestro devorador, por volcar nuestras mesas, nuestro sistema económico desleal a Elohim. Y eso siguen pensando, de todos aquellos que les anunciamos la verdad, la Torah Emet. Entonces, dice, no, este es un devorador reprendido por Elohim, Yahshua HaMashiach mismo, y que tenía que ser castigado por Elohim. Desde que les vuelca las mesas de los cambistas, pues por supuesto ya crujen sus dientes, ¿verdad? Ya empiezan a crujir sus dientes contra él. Y entonces le echan la sentencia y el mal de ojo de decirle, tiene que ser castigado por Elohim como devorador que es. Y si no es castigado por Elohim, le castigaremos nosotros. Lo que piensan hoy. Lo que piensan hoy acerca de la amada del Mashiach. Entonces, todo eso para los cambistas, ¿verdad? Entonces esos comerciantes en el templo se llamaban a sí mismos levitas. Se llamaban todos esos que daban el cambiazo en todos los sentidos en el templo, porque hacían pasar como que tenían la Torah Emet, como que eran ministradores de la Torah Emet, pero era un sistema, un levirato, primero puesto a dedo, segundo edomizado, romanizado, por supuesto, que ya ni protestantes son. Y entonces se llamaban a sí mismos levitas. Y llamándose levitas admitían monedas como alimento al dios Mamón y admitían palomas, que es la metáfora, como hemos dicho, de un mensaje comerciando con el mensaje, paloma sinónimo de mensaje, un mensaje comercializado, ¿verdad?, conforme a la ley de la oferta y la demanda, y un don, el don del Ruach HaKodesh, el don del Espíritu Santo, desperdiciado y enjaulado en sistemas, enjaulado, el don, para que no aflorara el don, verdadero don de las gentes que querían entrar en el verdadero templo, para una correcta abodá, adoración del Eterno, bendito sea. Y entonces se tenían por levitas, cuando el sistema del levirato dice en Segunda de Crónicas, en Segunda de Crónicas 11:15, dice así, mis estimados y mis estimadas, dice, y él, uno de esos reyes apóstatas, desleales, cambistas, designó sus propios sacerdotes, y digo bien sacerdotes porque ya no eran levitas, ya eran sacerdotes, sacrificadores de cerdos, para los lugares altos. Dirigió sus propios sacerdotes para los lugares altos, lugares de culto, para Israel. Y para los demonios. Ya era una economía consagrada a los demonios, al salvajismo, a lo despiadado, contrario a lo que es la Torah de Elohim, que es apiadarse, servir al menor. Y para los becerros que él había hecho, ¿verdad? Esto es de los hijos de Salomón. Becerros que había hecho, y designar y consagrar a sacerdotes para los lugares altos y para los demonios. Por eso tenemos una ralea
de sacerdotes consagrados para los lugares altos y para los demonios, ¿verdad? Pero se llaman levitas, por eso mismo, están consagrados para los demonios, porque es embustero. Entonces había un sacerdocio corrupto ya desde estos tiempos, desde los tiempos de los hijos de Salomón. Y en ese sacerdocio corrupto tenían a Herodes, en tiempos de Yahshua HaMashiach, tenían a Herodes como judío edomita, judío romanizado, judío vendido a Roma, para estragar. Tenían a Herodes como, digamos, el principal del levirato, cuando resulta que Herodes era un judío edomizado, romanizado, vendido a Roma. ¿Para qué? Para estragar a Israel anímicamente. Y de ese ministerio toman los cambistas, esos que están comerciando en el templo de Elohim, que es en el corazón humano. ¿Qué están haciendo? Que están queriendo estragar anímicamente a Israel, que Israel siempre ha comprendido y comprenderá que no son lo que hay que presentar ofrendas materiales ni diezmos materiales, sino bienes espirituales y ponerlos al servicio de Elohim, y ese servicio de Elohim es servir al menor, dar sin esperar, ¿verdad? Más dichoso es dar que recibir, ¿verdad? Sin embargo, todos estos dicen acaparar, diezmame, pero ¿a quién diezman ellos? Por último, diezman su retaguardia al Vaticano, se lo bata, ¿verdad? Bueno, entonces, pero esto es con el fin de anímicamente estragar a Israel, que se estraga anímicamente cuando contempla estas injusticias, ¿verdad? Estas injusticias que hacen estos de la mesa de los cambistas, de esos judíos edomizados. Se hacen pasar por judíos, pero son más romanos que un centurión, ¿verdad? Entonces, y tenían a Herodes como lo máximo, igual que hoy en día tienen a gente que supuestamente ministra Torah como lo máximo, cuando son vendidos a Roma, que ya ni son protestantes, repito, del mesianismo. El mesianismo ya ni es protestante, impresionante. Esto es así. Pero sin embargo tienen a esos Herodes como lo máximo, ¿verdad? Y entonces, claro, van a su propia perdición a alimentar a los cerdos, ¿verdad? Entonces, hicieron de Herodes la estrella del momento, igual que son las estrellas del momento todos esos de la mesa de los cambistas que acaparan, y aun cuando ven el mundo estragado, lo quieren estragar más porque piensan en ellos mismos y en que no se les caiga el chiringuito, ¿verdad?, que tienen montado para seguir acaparando y metiendo alimento en su casa, metiendo alimento, de sustento, porque eso es a lo que temen, quedarse sin sustento. ¿Por qué temen a quedarse sin sustento? Porque está en las maldiciones de desobedecer la Torá y saben que la están desobedeciendo. Entonces saben que en cualquier momento se quedan sin sustento y en ese sin vivir viven. Todo el salvajismo capitalista, ¿por qué es? Porque temen quedarse sin alimento. ¿Pero por qué temen? Porque saben que es la justa remuneración de Elohim. Te quedas sin alimento cuando eres un despiadado materialista y te maldices por la propia Torah, que bendice a aquellos que dan generosamente. Entonces, hicieron ese templo, del templo de los tiempos de Yahshua ya, un templo de herodianos. Un templo ya de herodianos, de vendidos a Roma. Y así están ministrando la palabra en el nombre de Israel y en el nombre de los levitas y en el nombre de la Torá. Pero es un templo de herodianos, que ya no era, en tiempos de Yahshua ya, ni siquiera columna y baluarte de la verdad. ¿Verdad? 1 Timoteo 3:11. Primera de Timoteo 3:11. Dice así: las mujeres asimismo, cuando habla de mujeres entendemos que son religiones, las mujeres también sean honestas, las religiones también sean honestas, no calumniadoras,
no calumniadoras de lo bueno, de aquel que le dice la verdad, sino sobrias, sabiendo dónde están paradas, lo que quieren, no engañándose a sí mismas, fieles en todo. Este es el llamado. Pero las mujeres religiones, que fueron tomando de estos templos herodianos, de la mesa de los cambistas, las mujeres religiones perdieron la honestidad y fueron infieles en todo. ¿Verdad? Y el llamado era a ministrar bien. Dice, a ministrar bien. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado es el servicio al más chico, al más necesitado, ganan para sí un grado honroso. Eso hablándole a las religiones. Si hubieran ejercido bien el diaconado, que es el mayor servirá al menor, déjate de pantomimas, el mayor servirá al menor, ayudar a los necesitados, esa es la Torá. Y mucha confianza, dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso delante de Elohim, y mucha confianza en la fe, en la emuná, que es en Mashiach Yahshua. Mucha confianza, ¿por qué? Porque saben que no van a ser exterminados a la primera de cambio porque están haciéndolo bien. Pero el sin vivir viene y la desconfianza viene cuando sabes que no estás cumpliendo Torah. ¿Qué buscas? Almacenar. Almacenar. ¿Verdad? Entonces, llenarte de un colchón materialista que te permita sobrevivir cuando te llegue el castigo. No, si no vas a sobrevivir. ¿Por qué? Porque tu mismo templo lo has hecho un templo herodiano, tu mismo cuerpo es un templo herodiano, vendido al pecado. ¿Vendido al pecado de qué? De poner lo contrario a la Torá. Si tenías que haber servido al menor, si tenías que haber sido bondadoso, si tenías que haber ejercido la justicia, la bondad, el ayudar a los necesitados, y lo que has hecho es pensar en ti y para ti, y más todavía, y acusando a otros que te dicen la verdad, de egoicos y de ego y de calumniadores. Son calumniadores. ¿Verdad? Prejuicios, siempre metidos en prejuicios. Cosas que no son. Se engañan ellos mismos. Claro, por eso están luego tan a sobresalto. Tan a sobresalto que ya lloran cuando ya ven que les llega. Entonces dice, ministrando bien. Este era el llamado, ministrar bien. ¿Verdad? Que ejerzan bien. Porque los que ejerzan bien el diaconado, los que ejercieran bien, y por cierto que el diaconado en la casa de Elohim, y la casa de Elohim es la congregación, ¿verdad? Pero la congregación no es siempre la casa de Elohim. El verso 15 lo dice también, 3:15 de Timoteo, que nos alecciona de una manera exquisita y dice, para que si tardo, dice el apóstol, sepas cómo te debes conducir en la casa de Elohim. Le habla al apóstol, a Timoteo, que quería ejercer el levirato o el diaconado, como quieran llamarlo, que en la congregación de Elohim viviente, para que si tardo sepas cómo te debes conducir en la casa de Elohim, que es la congregación del Elohim viviente. Y columna y baluarte de la verdad. Y de aquí sacan que la columna y baluarte de la verdad son las 4 paredes. Pero no es así, porque la casa de Elohim es la congregación. Pero la congregación no es siempre casa de Elohim. Hay quien se congrega para el mal, para lo peor, ¿verdad? La casa de Elohim, para conversar, por eso le dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Elohim, para aprender a conversar. La casa de Elohim es para aprender a conversar como conviene a los apartados, porque eso es ministrar, conversar. Entonces, le está diciendo a Timoteo, el apóstol, Shaul Pablo, dice, para conversar como conviene a los apartados. Y así hacer a la congregación, una vez que converses como es debido, ¿verdad?
conversar como es debido. Querían que la gente se convirtiera sin aprender a conversar. ¿Y cómo se aprende a conversar? Con argumentos de verdad. Así sí haces que la congregación sea columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo? Si conversas hablando verdad y argumentando. ¿Verdad? Pero si lo primero que te brota es hablar por hablar y conversas pero no tienes argumentos, porque no tienes cohesión, no tienes la cohesión de la verdad, ¿a quién vas a convertir? Entonces, la casa edificio, cuando habla de casa de Elohim, habla de un edificio, de una congregación ya articulada con el argumento, con el conversar de un profeta de Elohim, de un diaconado como es debido, de un levita como es debido, se convierte en una casa edificio, en una casa argumento, articulación, para que la congregación de cada lugar llegara a ser columna y baluarte de la verdad, que es columna de la casa verdadera, que es el templo verdadero, ¿verdad? Que no será en esta tierra, sino que es en un ámbito espiritual. Pero entonces sí podía ser, cuando aprendiera a argumentar, a conversar, llegaría la congregación a ser columna, por eso dice columna y baluarte de la verdad. ¿Pero qué es una columna? Sostiene una casa que está por encima de las columnas, ¿entienden? Entonces de eso se trataba, de ser columna y baluarte de la verdad cuando aprendieras a conversar, a articular, a argumentar con la verdad. Así te tenías que conducir en la casa de Elohim. Pero sin embargo, los maleantes que hablaban en primera instancia ya aprendieron a hablar contra las cuatro paredes cuando les cerraban las otras cuatro paredes físicas de la religiosidad ahora sí, cuando ya les cerraban las cuatro paredes de la religiosidad, de los lugares físicos de ladrillo y cemento, por así decirlo, pues ya se metían en internet. Entonces se quedaban en internet para mentir. Y entonces ahí sí ya lo que intentaban argumentar es que ya Elohim o Dios no estaba en las cuatro paredes, ¿verdad? Porque como ya los sacó la contingencia sanitaria de esas cuatro paredes, pues ahora sí ya no eran cuatro paredes físicas y ya podían hacer sus congregaciones, ya tenían la excusa de internet, de decir las mismas patochadas pero en internet, ¿verdad? Entonces empezaron hablando pestes de esas cuatro paredes, pero al final hablaron las pestes de los sitios físicos de las cuatro paredes, como también previamente, para que vean que son fariseos y mesas de cambistas, como también previamente, cuando empezó internet, hablaron pestes de internet. Hablaron pestes también de internet. Entonces, ¿quién era la peste? Ellos mismos. Ellos mismos que ministraban engaño, mesa de cambistas. Entonces, todos estos dijeron, no tenemos más rey que el César. Eso es la coincidencia de todo el sistema de la mesa de los cambistas. Dicen, no tenemos más rey que el César. ¿A quién tienen por rey? La mesa de los cambistas. Lo que es el César, dice, no tenemos más rey que el César, porque el César era un genotipo ¿de qué? Un genotipo del papado. Juan 19, verso 15, dice, pero gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, puestos ahí, en la mesa de los cambistas, en el tráfico de los dones humanos, vendiendo palomas, vendiendo dones, comerciando con el ser humano, especulando, acaparando y yendo contra la verdadera Torá. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y eso es lo que le están diciendo sucintamente, claro. No tenemos más rey que el papado. Si por no hablar ya no hablamos que el papado es el antimashía,
¿verdad? Te dirían hoy, si tuvieran sinceridad, esa mesa de los cambistas, ¿verdad? Se mueven en ese poder, no tienen más rey que el César. Esa mesa de los cambistas, fariseos, no son protestantes ya. Te están diciendo, no tenemos más rey que el César. Por no hablar, no hablamos, te están diciendo, por no hablar, no hablamos ni que el antimasía, que es el papado. Antes ponemos al antimasía como Tony Folledo, pero nunca ya como el papado. Entonces te están diciendo, no tenemos más rey que el César. Y entonces llegó Yahshua y les rompió el mito de Herodes, que a Herodes, como digo, lo tenían como lo máximo, como la superstar de su tiempo, edomizado, romanizado, vendido a Roma, que era de los que decían, no tenemos más rey que el César, toda esa administración herodiana, ¿verdad? Bueno, pues le rompe el mito de Herodes y lo baja de donde los judíos romanizados, maleantes, actuales mesiánicos, al dominio de la administración de la palabra de poder de su tiempo, le habían encumbrado. ¿A quién? A Herodes, a lo herodiano, a lo vendido a Roma, lo habían encumbrado. Y entonces lo baja del pedestal a Herodes, Yahshua HaMashiach, junto con todos sus seguidores, ¿verdad? Que no tenía más rey que el César, el papado, los baja de esta manera. Lucas 13, 31 al 33. Lucas 13, 31 al 33 dice así, mis preciosos y mis preciosas. Dice, en ese momento se acercaron a Yahshua unos fariseos y le dijeron, sal de aquí y vete a otro lugar porque Herodes quiere matarte. Y estos querían ser los buenos. Estos mensajeros del miedo querían ser los buenos. Entonces él les contestó a estos que querían hacerse pasar como buenos, dando mensajes de intimidación. Le dice Yahshua HaMashiach, vayan y díganle a esa zorra. Esta versión dice zorro, no, es zorra. Herodes zorra. Mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Tengo que seguir adelante, ese tercer día nos incumbe a nosotros porque es tercer milenio desde su muerte y resurrección. Tengo que seguir adelante hoy, mañana y pasado mañana porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Entonces, aquí echó por tierra, oigan, ¿cómo les quitas el mito de esa manera? ¿Cómo a lo que tenían más encumbrado, que eran los cabalistas de su tiempo, podríamos decir, los que elucubraban con la Torá, especulaban con la Torá, decían que tenían Torá de su tiempo, el conocimiento más grande de su tiempo, ¿cómo que los bajas así de golpe, Yahshua? Pero es tremendo, ¿eh? Id y decidle a esa zorra, ¿qué era Herodes? Zorra. ¿Qué eran los herodianos? Zorras. ¿Qué era todo aquel que se vendía a Roma y que decía no tengo más rey que el César porque no predicaba en contra del papado pontificado César? Que eran zorras. Entonces, estos que le avisaron, vete de aquí, no eran avisadores, sino coaccionadores, vendidos también a Roma. Por eso intentan intimidarle con el mensaje del miedo, ¿verdad? Pero también eran. Id y decidle a esa zorra. De manera que esos cambistas fariseos, por supuesto, pero también escribas, nunca quieren comprar la verdad. Y ahora vamos a ver. Esos cambistas fariseos, que son también escribas, nunca quieren comprar la verdad, solo quieren venderla. Nunca quieren comprarla, la verdad, la Torah Emet. Y entonces en Jeremías 8:8, dice así. Dice, ¿cómo decís, hombre, cambistas de la vida, herodianos, vendidos a Roma? ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la Torá de Yahweh está con nosotros? Ciertamente la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. De toda esa literatura apóstata, de esa literatura que
Todo su esfuerzo ha sido hacer fuente de ganancia para ellos mismos. Literatura contra la Torá, que era sencillo, ayudar al pobre, ayudar al necesitado. Embusteros cambistas que venden la verdad y nunca quieren comprarla, porque la verdad no había que venderla. Hijos de la gran, había que comprarla, comprar la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Proverbios 23:23. ¿Verdad? Dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Entonces se hicieron necios. ¿Por qué? Porque no aprendieron a comprar la verdad. ¿Por qué? Porque comprar la verdad implicaba un sacrificio, un esfuerzo, un amor verdaderamente que te naciera. Porque ¿quién se formaba? ¿Quién se preparaba? ¿Quién se compra sin supuesta casi remuneración? ¿Quién se gasta un dineral en libros si supuestamente que no lo va a ver nadie? Aquel que no tenga amor no puede hacerlo, pero aquel que tenga amor sí lo hace. Solamente por una persona que se disponga a escuchar. No le cuesta ya. ¿Por qué? Porque no le cuesta gastarse el dinero. ¿Por qué? Porque lo hace con amor. Entonces compra la verdad. Compra la preparación, lo que te prepara, que es la adquisición de la verdad. Pero estos la vendieron. Los cambistas vendieron la verdad. Embusteros cambistas que venden la verdad y nunca quieren comprarla. ¿Vendiendo a quién? ¿Vendiendo a quiénes? Por añadidura. No solamente venden la verdad, sino es que venden a sus propios hijos. Cuando les hizo falta los vendieron. Joel 3:3. Joel 3:3. En Joel 3:3 dice, y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera. Esto, los que traficaban con palomas, ese sistema herodiano vendido a Roma, salvajes, que trafican con los dones humanos, echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera. ¿Ramera de quién? Ahí la tienen. Ramera a la que sirven, la gran ramera, la gran madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y vendieron las niñas por vino para beber, que era del vino del furor de la fornicación de la gran ramera Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, y entonces vendieron a sus propios hijos cuando les hizo falta. Aquí está, no solamente la verdad, sino que vender la verdad implicaba, al fin y al cabo, vender a los niños por una ramera. Le daban a los niños, se los servían allí, para que abusaran de ellos, físicamente, espiritualmente y físicamente, por añadidura. Entonces, claro, llegan a acusar a Yahshua HaMashiach de demonio, ¿verdad? Llegan a acusar a Yahshua de que odiaba y no tenía amor, porque les decía la verdad, les decía la Torah Emet. Entonces ya le levantaron el prejuicio de que odiaba y de que no tenía amor, el amor mismo, que es Yahshua HaMashiach. De que tenía ego, seguramente, si hubieran encontrado la palabra se lo hubieran dicho. No, es que tú tienes ego. Y además de eso, infiriendo, vemos que esos cambistas le levantan falsos testimonios a Yahshua HaMashiach, incluso de conducta psicosexual. Esto se pudo dar perfectamente. ¿Por qué? Por haber hablado Yahshua HaMashiach con la samaritana de 5 maridos. Le acusaron de todo, de demonio, de devorador, hasta de una conducta impropia, psicosexual, porque habló con la samaritana, que nadie podía hablar con samaritanas, ¿verdad? Entonces le desean mal y le traman y le tramoyan y le quieren levantar falsos testimonios y se siguen escondiendo de él, ¿verdad? Tuve miedo y me escondí. Se mueven en esa potestad del primer Adán, de lo animal. Entonces le vieron como culpable a Yahshua HaMashiach. Claro, le vieron como culpable. Isaías 53:4. En Isaías 53:4
Dice así, preciosos y preciosas en esta bella mañana, dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. ¿Por qué le tuvieron los herodianos? ¿Por qué le tuvieron ese falso Israel que no comprendió nunca la Torá? Le tuvieron por azotado, por herido de Dios, por herido de Elohim y abatido, ¿verdad? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra shalom, de nuestra paz, fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero le desearon este mal, le desearon ese mal. Y aún así, sabiendo Yahshua HaMashiach que le iban a desear este mal, y que de hecho le estaban deseando ese mal, y que de hecho le iban a propiciar ese mal, les amó para que despertaran y vieran la verdadera manifestación del amor, el servicio, el dar sin recibir, el puro amor. Pero aún así no quieren despertar. Entonces le tuvieron por azotado, que pensaron esos edomizados, esos romanos vestidos de judíos, pensaron que se ganó a pulso Yahshua HaMashiach ser horadado y empalado por hablar la verdad y hacer el bien a todos. Y ellos pensaron que se lo ganó a pulso y le vieron como demonio, como lo peor. ¿Por qué? Por hacer el bien a todos. Herido de Elohim y afligido. Así le tuvieron, por herido de Elohim. O sea que la herida se la hizo Elohim. Elohim al que supuestamente servían todos esos cambistas, todos esos que daban el cambiazo en el templo, todos esos materialistas salvajes, ¿verdad? Le tuvieron a Yahshua HaMashiach como que es que lo había herido Elohim y afligido por Elohim. No, si es herido por ti y afligido por ti, fariseo y escriba que quizá me escuches en este tema, ¿verdad? Con mucho respeto para la amada del Mashiach. Pero no fue herido por Elohim, ni el pueblo de Elohim es herido por Elohim y menoscabado y afligido por Elohim. Es afligido por ti, que tramas y tramoyas en contra de todo lo bueno, de todo lo honrado. Entonces así lo tuvieron, ¿verdad? Pensando que mereció el oprobio Yahshua HaMashiach. Pero no fue herido por Elohim, sino por la rebelión de la cátedra de Moisés. Por la rebelión de la cátedra de Moisés fue herido nuestro Elohim, nuestro patrón Yahshua HaMashiach. En Mateo 23, 2.4. Dice en Mateo Matillahu 23, 2.4. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos vendidos a Roma, sacrificadores de cerdos ya, sacerdotes vendidos a Roma, a un sistema económico pernicioso de cambistas, ¿verdad? De traficar con los dones humanos, de traficar con las influencias y con las incertidumbres de ellos mismos, porque tenían que acaparar porque veían que se les acababa el chollo en cualquier momento porque estaban tramitando contra la Torah verdadera. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahí está. Ellos te dicen que les diezmes a ellos, que se tienen por levitas después de que están con el ciento y la madre de mujeres, cuando un levita se tenía que apartar para una virgen, que se dicen ser levitas cuando no se dedican ni siquiera a tiempo completo, cuando dan 2 enseñanzas a lo sumo por semana, ¿verdad? Y con todo quieren que les diezmes, ¿verdad? Pero ellos, ¿a quién diezman? Ellos diezman al papado. ¿Por qué? Porque no tienen más rey que el César. Entonces, en Isaías 53.5, dice en Isaías 53.5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados o sanados. El castigo de nuestra shalom fue sobre él. El castigo de nuestra paz, pero de la paz, de la shalom, del pueblo de Elohim, de usted, amada, bella, preciosa y precioso que me escucha, para su shalom y para la mía, que somos pueblo de Elohim. Pero el cambista, el comerciante con la palabra de poder, el que comercia con las palomas, con los dones, con la palabra de poder, con el mensaje de Elohim, representación de la paloma,
el que necesita el comercio del engaño para medrar, porque es un castrado psíquico y un maleante, no puede tener shalom. Por eso el castigo de nuestra shalom actual, ¿de quién? Del pueblo de Elohim, fue sobre el Mashiach, para que tengamos nosotros shalom. Pero esa shalom, esa paz, nunca va a conocerla el maleante, el que necesita el comercio del engaño para medrar, porque es un castrado físico y un maleante. No puede tener nunca shalom, para él no es la shalom, ¿verdad? Él nunca hizo el traslado de pasar su shalom a la muerte y resurrección del Mashiach. Él sigue padeciendo y sigue en la incertidumbre. Por eso, por moverse en la incertidumbre, quiere acaparar, quiere medrar. Apocalipsis 18:2, ya estamos acabando. Apocalipsis 18:2 dice así, mis preciosos y mis preciosas, dice, y clamó con voz potente diciendo, el mensajero, ha caído la gran Babilonia, confusión. No tenemos más rey que el César, pero aún así ministramos Torah, confusión, contradicción. Y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esa es la actual Babilonia, el actual entramado de un mar de vidrio, que ya es de vidrio, ya no es de 4 paredes, ya te lo dan por internet, ¿verdad? Guarida de todo espíritu inmundo, habitación de demonios y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, que se mueve en la potestad Babilonia, confusión. Entonces primero cae moralmente, ¿verdad? Primero cae moralmente esa Babilonia, dice en el verso 13 de este capítulo 18 de Apocalipsis, ¿verdad? Primero cae moralmente. Dice que cae moralmente porque dice, y traficaba con muchas cosas, canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos, almas de hombres. Así que primero cae moralmente. Y luego cae ya, Apocalipsis 14:11, toda esa confusión babilónica, todos esos judíos edomizados que ya no podrán disfrazar más que son edomitas, ¿verdad? Vendidos a Roma, que no tienen más rey que el César, y Yahshua HaMashiach les queda muy lejos de lo que ellos pueden concebir, ni siquiera. Entonces dice, y el humo de su tormento, de esa neobabilonia, de ese neofariseísmo, de esa mesa de los cambistas, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo, no tienen shalom. ¿Por qué? Porque el precio de nuestra shalom, de la nuestra, de los que somos generosos para dar, de los que ministramos con un espíritu generoso, el precio de nuestra shalom fue sobre el Mashiach, pero estos no tienen shalom, viven en la incertidumbre, en el sin vivir, en la incertidumbre de lo peor que es la economía actual, que es que el resultado de la economía actual es la incertidumbre, el rodar, un día por las nubes y un día por los suelos, depresión, te lleva a la depresión. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo, no tienen shalom, ¿verdad? Porque el precio de su shalom no la pusieron en Yahshua HaMashiach, porque no pusieron en Yahshua HaMashiach su confianza, pusieron su confianza en el dinero, en moneda, en muchas cosas incorrectas que no tienen esplendor, que la polilla y el orín corroen, ¿verdad? Y entonces pues se ven como se ven. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia. Ahí está, ayuntándose con la bestia. Decían que sí, que ministraban Torah, estaban ayuntándose con la bestia. Porque la bestia es capitalista salvaje, acaparadora, materialista, salvaje 100%. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, dólar, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así acaban esos de las mesas de los cambistas. Y, por supuesto, quien se cargó ese sistema fue Yahshua HaMashiach, volcando aquellas mesas de esos cambistas que estaban traficando en el templo de Elohim. Shalom a todos, besos y abrazos, buenos días, shalom, shalom.